Damos gracias al Rey Jesús por un día más. Gracias por su presencia, por su amor, por su misericordia, por todas las cosas que el Señor tiene y nos da cada día, cada momento, cada minuto, cada segundo, cada centésima de segundo. Podemos ver, ¿cierto? Eh, Verdaderamente su amor exhibiéndose en medio de estos tiempos, cómo el Señor está sosteniendo esta tierra, cómo el Señor está preservando la vida del hombre, de la mujer, ¿cierto? En diferentes partes de este planeta podemos ver su mano poderosa, ¿cierto? Y el poder que ejerce la comunicación del Evangelio, que es la manifestación del Hijo en medio de estos tiempos, ¿cierto? ¿Por qué es que la maldad no se expande en toda su potencia? Las maldiciones, los desastres, la ruina. ¿Por qué es que no se manifiesta eso de una forma totalitaria? Es por la comunicación que el mensaje del Evangelio que está haciendo su cuerpo, la iglesia, en diferentes lugares, ¿cierto? La comunicación de su voluntad, de sus diseños, ¿cierto? De sus configuraciones para estos últimos tiempos. No de ahora, sino desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Entonces qué bueno, amado, poder tener una mirada como Dios la tiene. Mi querido amigo, estamos viendo el libro de Jeremías, ¿cierto? Gracias, Jesús. Damos gracias. Dice Jeremías 20, dice: luego el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era inspector en jefe del templo del Señor, escuchó lo que profetizó Jeremías. Mandó a golpear al profeta Jeremías, que lo sujetaran al cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, junto al templo del Señor. ¿Sí? Entonces, ante la comunicación de todos estos juicios de destrucción, ¿cierto? De todos estos juicios verdaderamente de retribución, ¿cierto? Estamos hablando de esta dispensación, una dispensación totalmente diferente, ¿sí? Para entender un poco el mensaje del por qué tanta maldición, de por qué tanta palabra de destrucción contra una nación. Tenemos que entender que todavía Cristo no había venido. Estamos hablando de un pueblo que tenía que obedecer un tipo de regulación de leyes, ¿cierto? En el cual se tenía que acercar a Dios, ¿cierto? No sin sangre, ¿eh? En este caso con diferentes sacrificios de animales, ¿cierto? Se instauró en otros tiempos, que el hombre o el que adoraba a Dios se acercara. Pero dice Hebreos capítulo 9, dice que estos sacrificios no perfeccionaban a los que se acercaban a Dios, ¿cierto? Esto por decirte en el plano de la relación personal, ¿cierto? Que el pueblo elegido por Dios tenía para con Dios. No todos tenían este privilegio que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿cierto? El extranjero no tenía, se tenía que circuncidar para ser parte del pueblo. Dios no impedía que un extranjero fuera parte, ¿cierto? Pero sí había algo que él impedía y no era voluntad, que su pueblo se convirtiera a otras naciones, ¿sí? Vamos entendiendo el tema, ¿no? Dios habló muchas veces de que no se aliaran a las naciones, ¿cierto? Sin embargo, el hombre, por así decirlo,
en el momento que sale el pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? En varias ocasiones se quiso ayornar a unos dioses, ¿cierto? Aún mandó que se le fabricaran dioses, un becerro de oro, por ejemplo, en medio del desierto para poder adorarle. Y Aarón obedece al pueblo y fabrica este tipo de dioses. Cuando Moisés baja de la montaña con con la tabla de la ley y la rompe, ¿cierto? Ahí verdaderamente ocurre algo espiritualmente sobre la nación y se comienza a divisar que es un pueblo duro de cerviz, como dice la palabra, un pueblo testarudo, un pueblo que divagaba en sus pensamientos, ¿cierto? Un pueblo que sí se le había instaurado la forma de acercarse a Dios por medio de sacrificio, pero lo hacía sin fe, ¿cierto? Lo hacía como una rutina, como algo que hay que hacerlo, ¿cierto? Porque lo hizo él, porque lo hizo ella, ¿cierto? Entonces ahí comienza todo una manera en la cual las tinieblas comienzan a infiltrar sus doctrinas, ¿cierto? En este pueblo, ¿cierto? En el cual Dios amó. Y habían venido diversas doctrinas, diversas pensamientos, criterios que fueron, ¿cierto?, levantando dioses falsos, ídolos falsos dentro de este pueblo, y Dios comienza un tiempo verdaderamente de lucha con este pueblo para que se vuelva, y constantemente Dios llama a Israel a que se vuelva a Dios, ¿cierto? A tal punto, hermano, de que se comienza a culturizar a Israel y a Judá con la mentalidad de otras naciones, ¿sí? De otras naciones. Tal sí, que adoraban dioses, por ejemplo, en el cual sacrificaban a sus niños recién nacidos. Eso así te lo estoy hablando a grande pincelada. Porque si vos empezás a mirar, por ejemplo, historiadores como Herodoto, historiadores como Josefo, ¿cierto? Donde te hablan cuáles eran esos tipos de prácticas, eso está todo documentado a través de la historia, ¿cierto? Vas a ver la crueldad y verdaderamente el nivel de perversión que había en el pueblo, ¿cierto? Ya se había tornado en una escalada, ¿cierto? Vos te debes acordar cuando Israel fue perseguido por Amalek. ¿Y qué fue lo que hizo Amalek? Atacó a los niños y por la retaguardia atacó al pueblo y mató muchos infantes. ¿Eh? Entonces, si Amalek en su justicia a Dios lo sentenció a hacerlo desaparecer de la faz de la tierra, ¿cierto? Y que había sido proclamado un pueblo cobarde por haber atacado de atrás y haber matado a sus niños, el mismo pueblo de Dios estaba matando a sus propios hijos en este tiempo de Jeremías. Entonces Dios tiene que intervenir con un juicio y lo hace a través, ¿cierto?, de la voz de un profeta, ¿ok? Lo hace a través de la voz de un profeta, lo hace a través de la voz de un profeta y de la forma más dura, con los anuncios más duros, ¿cierto? Entonces, para entender el contexto, tenemos que retrotraernos a muchos años, ¿sí? Aún el mismo Manasés había llenado el templo de Dios de ídolos, había, dice, llenado las calles de sangre de extremo a extremo. No se hacía juicio ni al huérfano ni a la viuda, nada, nada. Había corrupción por todas partes. Si esto seguía así durante algunos años más, las tinieblas lo que iba a hacer, iba a cumplir el propósito de que el pueblo de Israel como nación iba a desaparecer de la faz de la tierra.
Y si la nación de Israel desaparecía sobre la faz de la tierra, no iba a poder cumplir la promesa de herencia y de restauración sobre Israel, ¿cierto? ¿Eh? Y no íbamos a tener la provisión del Cordero que iba a perdonar y a borrar el pecado de nuestras vidas. Entonces, te estoy hablando de algunos de los propósitos solamente, ¿no?, que tenía Cristo. Toda la Biblia habla de él, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo conduce a Cristo y su reino, ¿cierto? Entonces, esta nación tiene que ser intervenida con un juicio, se desata una guerra, son llevados al exilio, son exiliados. Allá también el Señor levanta profetas como Daniel, como Ezequiel, ¿cierto? Como después de la salida levanta a Malaquías, a Ageo, a Sofonías, ¿cierto? Con toda la restauración del templo, con Esdras, Jeremías, Zorobabel. Es una historia hermosa, ¿cierto? Y entonces el pueblo comienza, ¿cierto?, un proceso de juicio muy poderoso de parte del Señor, ¿cierto? Y un juicio letal en el que el Señor ya había sentenciado al pueblo. Dice, luego el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era inspector en jefe del templo del Señor, escuchó lo que profetizó Jeremías, ¿sí? Mandó a golpear al profeta Jeremías y que lo sujetaran al cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, junto al templo del Señor. Al siguiente día Pasur quitó a Jeremías del cepo. Entonces Jeremías le dijo, el Señor ya no te llamará Pasur, sino el rodeado de terror. Voy a traer el terror sobre ti y sobre todos tus seres queridos. ¿Sí? Ellos morirán en batalla en manos de sus enemigos y tú lo verás con tus propios ojos. Le entregaré al rey de Babilonia todos los habitantes de Judá y él los llevará a Babilonia, donde los matará a filo de espada. ¿Cierto? Ya acá el Señor pudo haber intervenido para salvar en una ocasión, ¿cierto? Varios años antes, unos 100 años antes, el Señor había intervenido, ¿cierto? Y no permitió que el pueblo asirio, ¿cierto?, destruyera a Judá y se lo llevara cautivo. Envió un ángel y mató a 185.000 soldados del pueblo asirio, fue diezmado totalmente el ejército, salva a Judá por su gran misericordia, y años después Judá, en lugar de cambiar ante este hecho milagroso, ante esta intervención divina que hizo Judá, se vuelve a los ídolos, se vuelve otra vez, ¿cierto?, a sus religiosidades, sus costumbres sincréticas con otras naciones, se alia con otras naciones, ¿cierto? Aunque Dios le envía el ángel, ¿cierto? Y lo libera del pueblo asirio. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Atesora, ¿cierto?, las convicciones entre otras naciones, la de Asiria también con sus dioses, ¿cierto? Entonces era un pueblo que divagaba de corazón. Eso lo habla. Entonces Dios interviene, ¿no? Dice, y acá ya no manda ningún ángel. Directamente el Señor no manda ningún ángel. Deja que el pueblo siga, ¿cierto?, su entenebrecimiento, su oscuridad, deja que el pueblo siga. Entonces, ¿eso qué es lo que produce? Produce juicio sobre el pueblo, porque dice lo que sembramos, cosechamos, ¿cierto? Entonces, no aceptan a Dios, lo rechazan a Dios, rechazan el profeta. En este caso, estamos hablando estamos hablando de otra dispensación, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Dios te bendiga.
se habla, esto está hablando de otra dispensación, son dos dispensaciones, está la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Entonces, esto no se puede aplicar a la dispensación de la gracia, ¿ok? Esto nosotros queremos que entienda. Cuando lees el Viejo Pacto, el Viejo Testamento, y vos ves que se habla de juicio y que va a venir un juicio a la nación y que se va a matar al rey, que se va a matar, eso era en otro tiempo. Ahora que vino Cristo en la cruz del Calvario, fue derramado todo juicio que tenía que venir sobre el hombre, sobre vos y yo, sobre todos los hombres de la tierra, incluyendo los reyes, los presidentes. Entonces, ¿qué hace el Señor? A través de Cristo reconcilia a Dios para con el hombre. Eso es esencial de que vos entiendas, ¿no? Entonces, Dios no está enojado con las naciones. ¿Sí? Dios no está enojado con las naciones. Dios lo reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. ¿Eh? Él dejó que su Hijo muriera para que vos y yo no muramos espiritualmente. Y si nosotros creemos en este Cristo, ¿cierto? Que es nuestro comandante, que es nuestro líder, Él, nosotros al creer en Él, Él nos imparte justicia y vida eterna en nuestras vidas. Entonces nosotros venimos a ser tan justo como lo es el Padre, tan justo como lo es el Hijo y tan justo como lo es el Espíritu. Ojo, yo no estoy diciendo que somos más justos que ellos, no somos iguales en nivel de justicia en cuanto a nuestro espíritu. ¿Sí? Escucha bien, somos tan justos como lo es Dios, somos tan justos como lo es Jesús y somos tan justos como lo es el Espíritu Santo. Jesús es Dios también, ojo, ¿eh? Al decir Dios estoy hablando del Padre, ¿cierto? Son tres personas los que conforman el conjunto de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos tan justos como ellos, ¿por qué? Porque el que imparte justicia es el Hijo. Y la justicia del Hijo es la misma justicia que tiene el Padre, que tiene Él y tiene el Espíritu Santo. Entonces, ese tipo de justicia es el que portás vos. Y esto te cambia todo espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Viste que la palabra dice que Dios dice que es santo, santo, santo. Bueno, nosotros no tenemos el mismo nivel de santidad de Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, ese trabajo en donde empieza, en tu alma, que es la otra parte espiritual que Dios puso en nuestras vidas. ¿Qué es nuestra alma? Ahí están nuestras emociones, nuestro carácter, nuestros pensamientos. ¿Vos ves tus emociones? No. ¿Vos ves tu carácter? No. ¿Vos ves tus pensamientos? No, no se puede ver, pero están ahí. ¿Vos ves tus conciencias? No, están ahí. Son esa parte espiritual. Una que nos trae credibilidad en que somos seres espirituales. En el momento que vos creíste, sos bautizado en el Espíritu, esa alma se vuelve a conectar con Dios a través del Espíritu y se produce una unidad indisoluble, no se puede dividir nunca más, ¿cierto? Y en el momento que nosotros morimos físicamente, ese espíritu y esa alma se van con Cristo Jesús por un tiempo de espera, ¿cierto? Ya después hay otras cuestiones, ¿cierto? Que ya lo vamos a hablar en otro momento para no confundirte. Entonces esa justicia produce en vos vida eterna. ¿Eh? Vida eterna. Vos no estás esperando morir para tener esa vida eterna, no, vos desde este momento tenés vida eterna en el espíritu. Nuestro cuerpo sí, muere, pero nuestro espíritu vive para Cristo Jesús. Eso lo dice, ¿cierto? Su palabra. Pero en este tiempo en el cual estamos hablando Jeremías, por eso hay que tener cuidado cuando se habla de estos temas del viejo pacto, no se lo puede aplicar para este tiempo. Vos vas a ver muchos profetas que salen a los gritos y que Dios va a hacer desaparecer Estados Unidos y que Dios va a hacer desaparecer China y que Dios no va a hacer desaparecer nada, mi amigo, porque todo juicio lo derramó en el Hijo.
¿cierto? Entonces estamos en un tiempo de gracia, pero este tiempo de gracia también va a tener un final, ¿eh? Donde Dios, ¿cierto?, le entrega al hombre en este tiempo, a través de los líderes mundiales, le entrega al hombre el liderazgo de las naciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el hombre nunca le diga a Dios, Dios, a nosotros nunca nos diste dominio. No, Dios le está dando dominio al hombre o a la mujer sobre las naciones, ¿cierto? Entonces cuando vos ves que hay, por ejemplo, problemas en diferentes lugares, problemas con la naturaleza, problemas de guerra, de hambre, de juicio y de tantas cosas. Muchos que hacen, ¿cómo puede ser que un Dios tan bueno permita estas cosas? No, Dios no permite nada. El que tiene hoy en día la responsabilidad de llevar adelante el mundo, una nación, es el hombre. Y Dios no va a faltarle el respeto al hombre, no sé cómo decirte, no va a intervenir en un gobierno que él ya instauró, ¿cierto? Que el mismo Dios instauró de que el hombre lleve la salvación hasta ciertos tiempos. Pero va a venir un tiempo, amado, que el hombre ya no va a reinar más la tierra. ¿Por qué? Porque la maldad también en el mundo va a llegar a su colmo. Así como vemos lo malo en el mundo, eso va a ir en aumento hasta que el hombre no va a poder solucionar las cosas que están ocurriendo en el mundo. Aunque tenemos buenos gobernantes, ¿cierto? Y le damos gracias a Dios por ello y tenemos que seguir orando por ello para que Dios verdaderamente los respalde y que conozcan al Señor primeramente. Ellos tienen que conocer al Señor. Ya hay, por ejemplo, presidentes que conocen al Señor y Dios está bendiciendo mucho las naciones, ¿cierto? Está bendiciendo muchísimo las naciones. Pero, ¿cierto? No todo el mundo es así. Hay voluntades, ¿eh? Donde hay voluntades, por ejemplo, hay uno que piensa de una forma, otro que piensa de otra forma, hay maldad también de por medio que está constantemente goteando ahí, ¿cierto? Y están haciendo barbaridades, también se sigue asesinando gente, se sigue abusando de personas, hay muchas cosas que están pasando, ¿cierto? Eso Dios, quédate tranquilo que Él lo tiene muy en cuenta, pero Él no puede actuar todavía con un juicio. ¿Por qué? Porque también hay gente que le va a abrir el corazón a Él y va a aceptar el mensaje y va a ser salvo y va a recibir vida eterna. Porque si hoy tiene que eliminar Dios todo de un plumazo, ¿cierto? ¿Para qué murió su hijo? Dijo, yo voy a morir, Padre, no mate las naciones, no, voy a morir yo, ¿cierto? Por ellos. Y todos los que me acepten a mí, ¿cierto? Van a tener acceso al reino, acceso al cielo. Y no van a tener que esperar morir para tener... No, en el momento que creíste vos ya sos un hijo y una hija de Dios. Pero en este tiempo, el pueblo de Dios, elegido por él, era Israel solamente. Y este pueblo era el que tenía que llevar luz a las naciones. Y esa luz es Cristo, lo que estamos disfrutando nosotros hoy en día. Si Dios hubiera eliminado todo el mundo de un plumazo, hoy no estaríamos nosotros, ¿viste? Entonces, para entender un poco el pensamiento de Dios en el tiempo, ¿no? Para transformar nuestros pensamientos, ¿cierto? Y sería muy fácil eliminar todo de un plumazo. Pero ¿sabe qué pasa? Que también, si Dios elimina la cizaña y el trigo que van creciendo juntos, al eliminar la cizaña también el trigo sería eliminado, ¿sí? Entonces el Señor, ¿cómo está haciendo esto ahora? ¿Cómo lo está generando que el trigo crezca, se establezca y se edifique en Dios? A través de la comunicación del mensaje. ¿Qué es eso lo que tratamos de hacer en este tiempo, ¿cierto? Pero el tiempo que estamos hablando era muy diferente. El juicio de Dios caía sobre las naciones que pecaban y se alejaban, en este caso Israel, ¿no? Y dice, porque esto dice el Señor, voy a traer el terror sobre ti y sobre todos tus seres queridos, le decía a este hijo del sacerdote israelí
que quería matar y quería perseguir a Jeremías. Ellos morirán en batalla, en mano de sus enemigos, y tú lo verás con tus propios ojos. Le entregaré al rey de Babilonia todos los habitantes de Judá, y él los llevará a Babilonia, donde los matará a filo de espada. Les entregaré a sus enemigos todos los tesoros de esta ciudad, todo lo que ha producido, todas sus posesiones y todos los tesoros de los reyes de Judá. Los babilonios los saquearán y se los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, irás prisionero a Babilonia junto con todos tus seres queridos. Allí morirás. Y te enterrarán a ti y a todos tus amigos a quienes les profetizabas falsedades. Hoy es muy fácil profetizar cosas buenas, amado, ¿cierto? Cosas que muchas veces están desfasadas de la palabra. Sí, el Señor dice que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, que nuestra alma sea prosperada, que nuestra alma sea edificada, que nuestra alma sea santificada, que tenga el conocimiento del Señor, ¿cierto? Pero por ahí hoy en día se pasan y empiezan a declarar cosas, empiezan a declarar vehículos, autos, empiezan a declarar cosas sobre las personas, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con el Evangelio que tendría que comunicarse. Señor, me convenciste y yo me dejé convencer, dice Jeremías. Fuiste más fuerte que yo y me ganaste. Soy motivo de burla cada día, todos se burlan de mí. ¿Por qué? Porque este hombre comenzó a profetizar, ¿cierto?, estos juicios a una nación cobarde que mataba a sus hijos entregándoselo a un dios llamado Moloc y prostituía a sus niñas, escucha bien, a un dios llamado Baal y a una diosa llamada Astarte. Dioses que Dios jamás dijo que se tenía que adorar. Un pueblo se había puesto cobarde, pusilánime, ¿cierto? Y lamentablemente su sacerdote, ¿cómo sabe pasar, no? Los líderes y sacerdotes se fueron tras otras cosas, divagaron en sus pensamientos, sus pensamientos de prosperidad, sus pensamientos, ¿qué era lo que querían lograr por medio de la matanza de sus niños y la prostitución de sus niñas? Que fueran prósperos, que le fueran bien en la guerra, que le fueran bien en esto, en lo otro. Era un pueblo cobarde, un pueblo que no ponía a Dios como su estandarte y salían a pelear como en otros tiempos, ¿cierto? Entonces fueron presa fácil de la cultura de cualquier imperio, primero del imperio asirio, ¿cierto? Así como el del imperio egipcio y después el imperio babilónico, ¿sí? Fueron llevados cautivos. Dice, y Jeremías dice que se burlan de él, ¿cierto? Por esta comunicación del mensaje, ¿cierto? Mira, cuando hablo, grito, anuncio el dolor y la violencia. El mensaje del Señor es causa de mi desgracia. ¿Por qué? Porque lo maldecían a él, no le creían, ¿cierto? Y el pueblo no quería oír tanto anuncio de terror que iba a venir sobre el pueblo. Entonces también se levantaban los falsos profetas. Aún gente que no eran profetas, como sacerdotes, querían fungir en el ministerio de profeta y profetizaban falsedades, profetizaban lo que el pueblo quería oír, ¿cierto? Que iban a venir días buenos, de que iba a venir, ¿cierto? Y dice, se ha convertido en algo de lo que la gente se burla todo el día, ¿cierto? Ya no anunciaré más de él, dice Jeremías, ya no hablaré más de Dios. No volveré a hablar en su nombre, pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Eso es como un volcán, ¿viste? Eso ahí lo va reteniendo, vos no lo hablás, vos no lo hablás, pero la misma naturaleza que tenés ya, es imposible no hablarlo. Es como un volcán que ese fuego lo tiene que... es parte de su naturaleza en Dios, ¿cierto? Dice, ya no anunciaré más de él,
no volveré a hablar en su nombre, pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Hago todo esto que puedo, hago todo lo que puedo por contenerlo, pero es imposible no hablar de él. Es imposible, amado. Eh, He escuchado a muchos que susurran burlonamente, decía Jeremías, el terror lo tiene rodeado. Claro, al no hablar, Jeremías, otros decía, está aterrorizado él ahora, ¿cierto? Está aterrorizado él, por eso no habla. Anunciemos el terror, anunciémoslo. Entonces le empezaban a anunciar a él el terror, ¿cierto? ¿A quién? A Jeremías. Él había quedado solo, amado. Dios le mandó que no se casara, que no buscara mujer en ese lugar, ¿cierto? Fíjate vos a qué punto. Incluso mis amigos me observan para ver si me equivoco y dicen, esperemos a que se equivoque, así podremos derrotarlo para poder vengarnos de él, ¿cierto? Esperemos que, a ver si es cierto lo que él profetizaba, quería decir, lo que él hablaba, ¿cierto? Porque estaban acostumbrados ya a estos falsos profetas, ¿cierto? Que no se cumplía nada de lo que decían, pero a ellos les gustaban rodearse de esa gente, ¿no? De profetas, buscando profetas, no, que hoy viene el profeta fulano de tal, allá vamos corriendo. No, allá no sé, en el norte del país hay otro, allá vamos corriendo. Todos corriendo atrás del hombre, corriendo acá, corriendo allá, ¿cierto? Y estos profetas, vos los escuchás, y que se abrió una ventana en tu vida, y que se abrió una puerta en tu vida, y que se abrió los cielos en tu vida, palabras que en ninguna parte vos empezás a mirar la Biblia y no hay, no existe, no existe, ¿cierto? Entonces dice, pero el Señor está conmigo, dice, como un poderoso guerrero, por eso los que me persiguen tropezarán y no podrán ganar, fracasarán y quedarán avergonzados. Eso es lo que pasa en mi vida, ¿cierto? Cuando me olvido muchas veces del mensaje. Si hay algo que trae que la maldad no se desate, ¿cierto? Es el mensaje del Señor que el Espíritu Santo nos enseña, ¿cierto? Dice, su deshonor será plenamente, nunca se olvidará. Señor Todopoderoso, tú que juzgas lo que está bien, que ves nuestros deseos y pensamientos, déjame ver tu venganza en contra de ellos. Ya acá ya Jeremías se había puesto del lado de Dios. ¿eh? Pudo ver que la maldad en el pueblo era muy grande. Te lo pido porque he puesto mi caso en tus manos. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él salva al pobre del control de los malvados. Maldito sea el día, dice Jeremías, ¿no? Estaba dolido, estaba enojado. ¿eh? Como decimos los argentinos, estaba caliente, estaba alterado, ¿cierto? Maldito el día en que nací, maldito sea el día en que mi mamá me trajo al mundo, maldito sea el hombre que hizo sentir feliz a mi papá cuando anunció, es niño, que ese hombre sea como las ciudades que el Señor ha destruido sin compasión, que escuche grito de dolor en la mañana y guerra al mediodía. ¿eh? Me hace acordar mucho a un diálogo que tuvo Job con Dios, ¿no? Donde él también maldice el día que nació, ¿eh? Maldice el día, que sea como tinieblas ese día, ¿no? Fíjate qué similitud que hay con Job, acá también con Jeremías, ¿cierto? Porque no me mató en el vientre, fíjate vos, mi mamá habría sido mi sepulcro y yo nunca habría salido de su vientre, ¿eh? Porque tuve que salir del vientre de mi madre para ver todo este dolor y sufrimiento y para pasar lleno de vergüenza el resto de mi vida, ¿cierto? Jeremías sentía todo lo que un hombre, lógicamente en su naturaleza, puede sentir ante el rechazo del mensaje que Dios había puesto en su vida y en su corazón.
pero yo te puedo decir una cosa, que lo que Dios ha puesto en tu vida es algo muy grande. Lo que Dios ha puesto en tu vida es algo que tenés que llevarlo adelante, ¿sí? Guste a quien le guste, amado. Siempre mirando al Señor, perfeccionándote en el Espíritu, ¿cierto? Y si estás solo, bienvenido al club. Cristo, Cristo quedó solo. Muchos se volvieron atrás. Por eso cuando veo algunas cosas donde hay multitudes de gente y multitudes de personas escuchando, y digo, ¿hasta dónde será esto, no? ¿Hasta dónde será esto? Si este Cristo quedó solo, ¿eh? Quedó solo, y en el momento que iba a morir, quedó más solo todavía. El apóstol Pablo estaba solo en la cárcel. ¿Dónde estaban los otros apóstoles? No lo fueron, no fueron a verlo, no fueron a rodearlo, ¿eh? Fueron a rodearlo. Estaba solo. Y así murió Pablo. Estaba en un lugar oscuro, lleno de humedad, con frío, en cárceles, ¿cierto? Y el hombre estuvo solo, ¿cierto? Así que no estás bienvenido al club de aparentemente que, no, Pablo estaba, él sabía que había alguien que estaba con él, ¿cierto? Y ese es el gozo que vos tenés que tener. En eso tenés que crecer vos, en esa belleza y semejanza que Dios puso en tu vida, ¿sí? Y edificarte en tu vida. Y bueno, y tenemos que ir aprendiendo a ser humilde, a ser sumiso en su palabra, a ser paciente, a ser perseverante, tener paciencia, saber escuchar. ¿Cuántas cosas, amado? Por eso es muy diferente este día, querido. Este tiempo es muy diferente a Jeremías, a todo lo de la ley mosaica. Es muy diferente, ¿sí? Tenemos que mirar mucho lo que es todas las cartas paulinas. Ahí está toda la instrucción para el Hijo de Dios, ¿cierto? Y a través de la carta paulina mirar todo el resto de la Biblia, ¿eh? Para no caer en falsas doctrinas, ¿eh? ¿Cierto? No caer en falsas doctrinas. Mi querido amigo, hasta acá hemos llegado con este Jeremías 20, este Jeremías que no quiso hablar más del Señor, pero dice que no pudo. No lo puedo sufrir, dice la versión Reina Valera. Tuvo que seguir hablando. Mi querido, que Dios te bendiga y que en este día puedas sentir la voz del Señor en tu corazón. Amén.